Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Qué hermoso es ver cuando una persona sabe decir gracias. Es un acto de educación muy hermoso, un gesto que a todo mundo le puede agradar. Pero es mucho más hermoso, es mucho más bello ver que un cristiano ha entendido la magnitud de la gracia de Dios en su vida. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por una vez más estar aquí juntos, reunidos como hermanos, atentos a su palabra, Señor. Le pedimos, Señor, que por favor ponga en nosotros un corazón humilde y que ponga en nosotros un espíritu agradecido, entendiendo la grandeza, la magnitud de su gracia en nuestra vida, Señor. Le pedimos que nos dé fuerza, inteligencia y sabiduría y que abra nuestra mente a poder entender su palabra, Señor. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bienvenidos una vez más a nuestra clase de escuela dominical. Es un gusto para mí poder estar de nuevo con ustedes y poderles traer la palabra de Dios a sus vidas. El día de hoy vamos a estar en lo que es en el capítulo 17 de Lucas. Específicamente vamos a estar tocando los versículos del 11 al 19. Nuestro tema para el día de hoy es Jesús sana 10 leprosos. Vamos a cubrir los 3 objetivos que cubrimos siempre. El primer objetivo es: la enfermedad te hace llorar y pedir por misericordia a Jesús. Lucas 17 del 11 al 13. Nuestro segundo objetivo es: el ser sanado te lleva a dar gracias de corazón a Jesús por lo que hizo. Lucas 17 del 14 al 16. Y el tercer objetivo es: la fe te lleva a la gran salvación en Cristo Jesús. Lucas 17 del 17 al 19. Voy a leer como siempre, voy a leer toda la escritura y después vamos a ir tratando de entender cada uno de sus versículos. 10 leprosos son limpiados. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron en el encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Levántate, ve, tu fe te ha salvado. Bien, espero que estén listos, que se hayan abrochado sus cinturones para estar listos para una aventura más recorriendo las Escrituras. En esta ocasión estamos en el Nuevo Testamento, pues vamos a ver una de las enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Vamos a tratar de entender un poco acerca de la historia de Samaria y cuál era la relación entre los samaritanos y los judíos. Los judíos, ellos miraban con desprecio a lo que eran los samaritanos. Ellos los veían como unos perros. Ellos despreciaban totalmente. Y la región de Samaria, esta ciudad de Samaria, si usted venía desde Galilea hasta Judea, que era el recorrido que iba a hacer Jesucristo, o que estaba haciendo en ese momento, después de haber estado evangelizando en toda la región de Galilea, de estar haciendo muchos milagros, sanaciones, haciéndoles entender a la gente que el reino de Dios se había acercado a ellos,
ahora él estaba descendiendo a lo que era Judea. Recordemos que él ya se dirigía a la cruz, entonces por eso estaba descendiendo hasta la muerte. Entonces en ese momento que él que va a cruzar lo que es Samaria, pues muchos de los judíos eso no era usual. Ellos, como odiaban a los samaritanos, ellos preferían ir a dar una gran vuelta, rodear lo que era la región de Samaria antes de cruzar por ella. Entonces preferían tardarse unos días más de camino para llegar a lo que era la región de Judea antes de cruzar por Samaria. Este odio que hay entre los judíos y los samaritanos viene de aproximadamente unos 720 años antes de Cristo. ¿Por qué sucedió esto? Bueno, en ese tiempo es cuando el reino de Israel se divide en lo que era la región del norte y lo que era la región del sur, conocido como Judea. El reino del norte, las 10 tribus, y el reino del sur, Judea y la tribu de Benjamín, pero más conocida como el reino de Judea. Entonces esto viene desde el momento en que el rey Salomón, como él había tenido muchas esposas y concubinas, y él había permitido que muchas de estas mujeres que eran paganas adoraran a sus dioses en lo que era la región de Israel. Y no solo eso, sino que también le construyó templos a esos dioses. Por eso es que el Señor, nuestro Dios, se molestó con Salomón y le dijo que le iba a quitar el reino, pero que por amor a David, su padre, no se lo iba a quitar a él específicamente, sino que lo iba a quitar a sus hijos, a su hijo. Entonces, eso es lo que sucede. Muere el rey Salomón, y cuando ya está Roboam, uno de sus hijos, reinando, entonces uno de sus generales, Jeroboam, viene y se rebela contra él, y al tener esta lucha es cuando se dividen estos dos reinos. La tribu de Judá y la de Benjamín quedan al mando de lo que era Roboam, y las otras 10 tribus al mando de Jeroboam. Entonces ahí es cuando se divide. Entonces, como ellos quedaron donde no se podía adorar al Señor, sino que ya quedaron en la parte norte, y donde se podía adorar era en la región de Jerusalén, que queda en Judea. Entonces por eso ellos decidieron erigir sus propios altares, su propio lugar de adoración, y así fue como también ellos estaban más cerca de lo que eran las otras regiones paganas. Entonces fue más fácil que entrara la influencia del paganismo a estas 10 tribus antes de que llegara a lo que era la tribu de Judá. Por eso es que unos años antes de que todo Israel sea conquistada, primero fueron conquistadas estas 10 tribus por medio del reino de los asirios. Los asirios vinieron, conquistaron toda esta región, y todavía se incrementó más en el paganismo durante ese tiempo. Ya más adelante sabemos que cuando entra Nabucodonosor con los babilonios, conquista lo que ya las otras 2 tribus que quedaban, que era la de Judá y la de Benjamín, y ya él sí ya conquista todo Israel. Pues entonces, después de que está en el exilio, aproximadamente 70 años, cuando ya empiezan a regresar a sus hogares, que ya se les permite por medio de del reinado de los medos y los persas, cuando se les permite regresar a sus regiones, entonces ahí empieza la mezcla entre lo que eran judíos y las personas que vivían en esa área. Entonces estos hombres judíos que sabían que había un mandamiento del cual decía que no debían de mezclarse con mujeres que no fueran las mujeres de Israel, ellos no les importó, se mezclan con estas otras mujeres paganas, empiezan a tener hijos y descendencia, y entonces por esa razón es que este otro grupo de judíos del reino del sur les odia, ¿verdad? Porque ellos ya se habían mezclado, y a ellos empieza lo que es el sincretismo religioso, que vamos a ver que eso hasta el día de hoy está metido en todo el mundo, y en nuestra iglesia cristiana no es la excepción. Entonces resulta que pues después de que sucede todo esto, ellos quedan con ese odio, y por eso ellos preferían, los judíos, dar aquella gran vuelta, rodear lo que era Samaria antes de cruzar por ella. Pues entonces, como sabemos que Jesucristo traía una agenda, y Él nos incluía a todos, tanto a judíos como a los gentiles, porque Él trajo la salvación para todo aquel que en Él creyera.
Entonces por eso era necesario que él cruzara por este lado de Samaria. Entonces aquí vemos que están estos 10 hombres, ¿verdad? De los que muchos de los estudiosos de las Escrituras dicen que lo más probable es que 9 de ellos eran judíos y uno era samaritano. Estos 10 hombres estaban sufriendo de lo que es la lepra. En aquellos tiempos antiguos, la lepra era considerada una enfermedad que era un castigo divino, un castigo de Dios. Entonces, yo estuve investigando más o menos cómo era, y normalmente nosotros solo nos imaginamos lepra, la enfermedad que es la lepra como la conocemos propiamente, pero realmente en la región, la lepra bíblica de la que se habla, habían varios tipos de enfermedades, ¿verdad? Entre ellas estaba, por ejemplo, una de las enfermedades que se le dice la culebrilla, que eso es proveniente del herpes zóster. Estaba también lo que es el vitiligo, que es una decoloración que hay en la piel. Estaba también lo que es la psoriasis, que todas estas en conjunto son distintos tipos de enfermedades de la piel. La más destructiva de todas ellas era lo que es la lepra verdadera, o que hoy en día se le conoce como enfermedad de Hansen. Esta lepra verdadera era la más destructiva de todas, y se los explico, se los detallo un poco, porque más adelante vamos a ver, o pienso yo que fue una de las razones por las cuales este samaritano fue el único que fue capaz de dar gracias al Señor. Sin embargo, los otros, que eran siendo judíos, ellos no agradecieron al Señor como debía de ser, sino que ellos simplemente se fueron y Jesús quedó preguntando por ellos. Pues entonces veamos lo que dice. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí podemos ver que estos 3 hombres, de alguna manera había llegado información a sus oídos acerca de Jesucristo y del poder que él tenía, el poder de curar enfermedades, el de hacer milagros. Ellos sabían de alguna manera, ya la gente lo estaba divulgando por todas las regiones, de que este hombre, Jesucristo, él era el enviado de Dios. Él traía un poder distinto a cualquier otro sacerdote o religioso de la época. Ningún otro profeta había hecho lo que él estaba haciendo, porque estas eran las señales de que Dios estaba con él y estaba afirmando que él era realmente el Hijo de Dios. Entonces aquí es donde entra nuestro primer objetivo. La enfermedad te hace llorar y pedir por misericordia a Jesús. Estos hombres estaban sufriendo una enfermedad tan grave en aquella época, bueno, hoy en día también, pero en aquella época en particular, cuando una persona sufría lepra, se le era enviada al sacerdote, tenía que evaluar las llagas, los diferentes signos y síntomas que esta persona presentaba, y una vez que el sacerdote evaluaba a la persona y decía esto es lepra, la persona inmediatamente era apartada del resto del pueblo, de su familia, de todos, y empezaba a vivir una vida de soledad y totalmente aislada de lo que era el resto de la población. Entonces imagínense que usted un día le digan que ya no puede vivir con su esposa, con sus hijos, que no se puede acercar a la comunidad. Es algo terrible, es algo horrible lo que es el tener lepra hoy en día también, pero más en aquel tiempo. Pues entonces, una vez que eran apartados estos hombres, no podían acercarse a nadie y tenían que estar más o menos a unos 100 pies de distancia de cualquier persona, y si iban pasando ellos tenían que ir con una especie de campanita sonándola y diciendo inmundo, 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 para que la gente se apartara de él. O sea que era algo también vergonzoso y que totalmente le tiraba el autoestima al suelo a uno. Eso era lo que estaban sufriendo estos 10 hombres. Pues entonces
Así es el pecado en nuestra vida. Cuando nosotros estamos caminando por la vida sin Cristo Jesús, cuando nosotros todavía no nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros por dentro, aunque por fuera nos vemos como sepulcros blanqueados, como dice la Escritura, aunque andemos muy limpios, muy bonitos, bien aseados, las mujeres bien maquilladas, muy guapas, por dentro, si nosotros no nos hemos arrepentido y le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, estamos muertos. Estamos deshechos, como esa lepra, como esa inmundicia que era para las demás personas ver a estos individuos con esta enfermedad. Así somos nosotros de inmundos ante el Señor por el pecado, por causa del pecado. Pero es cuando nosotros venimos y nos damos cuenta, porque Jesucristo ha puesto en nosotros la fe y hemos escuchado su palabra y le hemos creído, en ese momento que nosotros entendemos la magnitud de nuestra enfermedad llamada pecado, no queda otra que llorar. No queda otra que vernos lo miserable que somos ante un Dios tan grande, y lo que queda es pedir misericordia. Gracias a Dios que tenemos un gran Dios, inmenso en misericordia, que Él está deseoso porque usted y yo pidamos perdón y le pidamos misericordia, y para Él abrazarnos, para Él limpiarnos de esa enfermedad, de esa lepra, y ponernos sus vestiduras blancas, y así nosotros poder ser llamados sus hijos. Ese es el Dios que tenemos. Yo sé que ustedes, como clase de escuela dominical, como mis hermanos que son, la oportunidad que he tenido de compartir con ustedes, yo sé que todos ustedes ya han aceptado al Señor y le han entregado su vida a Él. Y tanto ustedes como yo, que le he entregado mi vida a Jesucristo, pues esa enfermedad, esa inmundicia que teníamos, se nos ha quitado y nos ha puesto sus vestiduras para presentarnos justos ante Dios. Pero si hay alguien que nos está escuchando, a usted, amigo o amiga, que nos está escuchando y que todavía no ha entregado su vida a Cristo, yo le animo a que lo haga, para que ya deje de sentirse como está, sucio, inmundo, sentirse mal, y que empiece a tener una nueva vida llena de salud y de felicidad en Cristo Jesús. Entonces, de nuevo, nuestro objetivo: la enfermedad te hace llorar y pedir por misericordia a Jesús. Esto es lo que habían encontrado estos hombres, estos 10 hombres. Ellos habían encontrado que el único que podía sanarlos y salvarlos, el único que podía curarlos de esa lepra, era Cristo Jesús. Pero vamos a ver qué pasa más adelante. Versículo 14. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí es donde entra nuestro segundo objetivo. El ser sanado te lleva a dar gracias de corazón a Jesús por lo que hizo. Es por eso que yo empecé al principio, mi esposa Vivian estaba leyendo lo que era el Salmo 103, que es un salmo en el cual el salmista está dando gracias al Señor por toda su misericordia, por todas sus bendiciones que son cada día, y que nuestra alma no debe olvidar la gran bendición que es la misericordia del Señor en nuestras vidas, su gracia inmerecida que ha llegado a nuestras vidas cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como a nuestro Señor y Salvador. Entonces, este hombre, de los 10 que iban, fue el único que se regresó. Fue el único que entendió que había sido sanado realmente, y no solo de su cuerpo, porque está bien ser sanado por alguna dolencia que tenemos, sino que él estaba buscando una sanidad que va más allá de solo lo que es el cuerpo, y es la sanidad espiritual, la sanidad de nuestra alma, y esa solo viene con Cristo Jesús. Entonces yo le decía a ustedes acerca de lo que era los diferentes tipos de enfermedades, ¿verdad? Yo se las describí al principio, y se las describí por esta razón que está acá.
dice que ellos iban caminando, entonces uno de ellos, cuando se vio que estaba sano, se regresó. Entonces a mí me gusta a veces imaginar, yo tengo a veces mucha imaginación, me gusta soñar, me gusta pensar, tratar de estar en ese momento. Por eso les dije que si ya se habían abrochado sus cinturones, ya estaban listos para este viaje en la historia, porque eso es lo que yo hago cada vez que tengo la oportunidad de ir a las escrituras o cualquier libro que yo leo. Me gusta mucho imaginarme cómo pudo haber sido el momento. Entonces, como yo cuando estaba investigando, yo estaba viendo los diferentes tipos de enfermedades a los que se les llamaba en aquel tiempo lepra. Entonces yo pude ver que la lepra verdadera, la de Heinz, es la más destructiva de todas. No quise ponerle algunas de las imágenes más fuertes de la lepra, de esta lepra verdadera, porque realmente pueden ser grotescas. Pero si usted está acostumbrado a ver de ese tipo de imágenes o no le importa, entonces usted viene, puede buscar en Google, busca lo que es la lepra o la enfermedad de Heinz. Entonces usted va a ver fotos y realmente es destructivo. Incluso puede llegar a comer lo que es los dedos, las manos, los pies. Son unas grandes llagas, la gente pierde la vista. Es terrible el sufrir esta lepra. Entonces en mi imaginación está, por ejemplo, que tal vez ellos iban caminando y yo me pongo a pensar que posiblemente los otros o la tenían en un momento de la enfermedad que todavía no estaba avanzada, o posiblemente era tal vez alguna de las otras enfermedades que yo les mencioné, como la psoriasis, la culebría, el vitiligo, que tal vez son un poco desagradable verlas, pero no son tan destructivas al organismo como lo es la lepra verdadera, la enfermedad de Heinz. Pues entonces yo me imagino que tal vez él sí, tal vez tenía solo sus muñoncitos, tal vez él iba, no sé, con bastón moviéndose, y de repente él empieza a ver que sus muñoncitos empiezan a crecer, que sus manos empiezan a estar sanas, que sus pies están bien, y él se da cuenta por eso primero que ya está sano, que no hubo necesidad de llegar hasta donde los sacerdotes cuando él ya estaba sano. Sin embargo, estoy bastante seguro, aunque la escritura no lo dice, que a pesar de que él regresó a darle gracias al Señor, que fue el único que lo hizo, muy probablemente después de que él diese gracias al Señor, regresó como mandato que él tenía a donde los sacerdotes para mostrarle. Era necesario que ellos se mostrasen ante los sacerdotes que habían sido sanados, para que esto fuera una prueba más de que Jesucristo realmente era el Hijo de Dios y era el único capaz de sanarnos y perdonarnos. Entonces por eso me imagino yo que tal vez él de repente iba retrasado. Eso es lo que pasa en mi imaginación, no es que lo dice la escritura, pero es la forma que yo utilizo para recordarme más del acontecimiento que está sucediendo. Pues entonces yo me imagino a él que viene, le crecen sus muñoncitos, se regresa y le empieza a dar gracias al Señor por el milagro que le había sucedido. Probablemente los demás seguían caminando, y como no era tan destructiva o tan deteriorante lo que estaban sufriendo, ni cuenta se dieron hasta que ya estaban muy lejos, tal vez hasta que ya llegaron, y tal vez por eso no regresaron. Es una forma de decirlo, pero la verdad es que al final, si Dios está mencionando por qué no regresaron los demás, es porque en su corazón realmente no había un agradecimiento profundo hacia el milagro que habían recibido. Porque normalmente la mayoría de nosotros, las personas, si ustedes se dan cuenta alrededor suyo en la vida, las experiencias de vida que tenemos con diferentes grupos, con poblaciones, usted puede hacer mucho por muchas personas o por alguien, y generalmente la mayoría de ellos no agradecen, o si agradecen solo dicen gracias por educación, pero realmente en su corazón ellos no sienten que usted hizo algo por ellos, sino que ellos sienten que usted debía hacer algo por ellos, como que es la obligación de la otra persona hacer algo por ellos. Entonces no tienen realmente un espíritu, un carácter de agradecimiento a lo que alguien más hace por ellos. Entonces es bien probable que eso es lo que sucedió. Si nosotros profundizamos más, hay todavía explicación mucho más teológica y profunda que solo el agradecimiento, pero por razones de tiempo y porque nuestra congregación, nuestra iglesia, nosotros tenemos un cronograma y solo son 3 objetivos, por eso estamos cubriendo solo estos 3 objetivos. Pero hay mucho más profundidad, pero nos vamos a centrar en nuestros 3 objetivos.
Entonces, volviendo a este segundo objetivo, el ser sanado te lleva a dar gracias de corazón a Jesús por lo que Él hizo. Y eso es lo que hizo este hombre. Este samaritano dio gracias de corazón al Señor porque le había quitado una carga de encima, porque le había dado la oportunidad de volver a vivir. Él había perdido su vida por causa de esta enfermedad y ahora él estaba siendo de nuevo una persona viva. Eso es lo que sucede con nosotros cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Nosotros estamos muertos en nuestro pecado, estamos destruidos por la enfermedad del pecado, pero ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Vamos a ir a lo que es nuestro tercer objetivo. La fe te lleva a la gran salvación en Cristo Jesús. Del 17 al 19. Veamos. Respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Cuando yo estaba leyendo esta parte de la Escritura, solo recordé otra parte de la Escritura en la cual Jesús está comiendo con lo que es Simón, el fariseo. Él está comiendo en la casa de él y de repente irrumpe y entra una mujer llorando. Yo sé que saben esa historia. Entonces entra esta mujer llorando y desde que llega ella viene, rompe un frasco lleno de perfume, lo pone en los pies del Señor y empieza a llorar. Entonces cuando esta mujer está llorando, entonces viene Simón y lo primero que piensa, se dijo el fariseo a sí mismo: si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. Entonces, aquí lo que me recuerda a mí, por eso es que lo asocio con los leprosos, y por eso les decía que probablemente este leproso era el que tenía la enfermedad más grave de todos los 10, y por eso fue el que fue capaz de agradecer, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, nos creemos justos en nuestra propia opinión y siempre pensamos que los pecados de los demás son grandes y que los de nosotros son pequeños, que no son la gran cosa. Entonces cuando nosotros minimizamos nuestros pecados y para nosotros son como si nada, entonces, ¿qué es lo que le pasa a muchos que son muy moralistas o creen que se creen muy autosuficientes y que más bien Dios debería dar gracias porque ellos se han fijado en Él, o porque siquiera le creen o piensan que tal vez puede existir, o qué sé yo, ni siquiera lo determinan? Entonces estas personas que se creen muy justas en su propia opinión, es difícil que vayan a agradecer alguna ayuda o que vayan a aceptar que ellos están enfermos y están mal. Mucho menos van a aceptar que han sido, que podrían ser sanados por Cristo Jesús. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, de lo mal que estábamos, cuando nosotros abrimos los ojos y vemos lo inmundos que somos enfrente de un Dios tan santo y nos arrepentimos, en ese momento sucede lo que le está sucediendo a lo que sucedió con estos 2 deudores, que por eso el otro estaba más agradecido porque se le perdonó más. Entonces, entre más nos damos cuenta, más tenemos conciencia del pecado en nuestra vida, más vamos a estar agradecidos porque Dios nos ha perdonado y nos dio una oportunidad que nos acercáramos a Él, y más lo vamos a valorar. Entonces, la fe te lleva a la gran salvación en Cristo Jesús. Ese es nuestro tercer objetivo y eso es lo que le sucedió aquí a este leproso, y es lo que sucede en la vida de cualquiera que realmente
ha entregado su vida a Jesucristo. Se da cuenta de que no tenía una esperanza, no tenía salvación, que estaba desechado totalmente de la presencia de Dios. Pero ahora que usted y yo hemos entregado nuestra vida a Cristo, tenemos la oportunidad de algún día volver a estar enfrente del Padre. No porque seamos la gran cosa o porque seamos realmente justos por nosotros mismos o seamos la mejor persona ahora como cristianos. No, seguimos siendo personas malas. Pero Cristo, nuestro Señor Jesucristo, murió en la cruz por nosotros. Y cuando Dios nos mira, Él no nos está viendo a nosotros, sino que está viendo a Jesucristo enfrente de nosotros, porque son sus vestiduras que Él se quitó para entregarnos a nosotros y así poder ser salvos y aceptos, llamados justos, enfrente de nuestro Padre Celestial. Yo les invito, si hay alguien que está viendo nuestro video que no pertenece a nuestra clase de escuela dominical y que todavía no ha entregado su vida a Cristo, yo le invito a que se detenga, que no es por casualidad que usted se tomó el tiempo para estar viendo este video, porque yo soy aburrido para hablar, pero se tomó el tiempo para llegar hasta aquí. Entonces yo le pido que, así como se tomó el tiempo para llegar hasta aquí, reflexione, trate de ir a la Escritura, trate de encontrar a Jesucristo, pídale que por favor, pero pídaselo con un corazón sincero, que por favor le permita verlo, saber que Él existe, que por favor se le presente a su vida y que le dé la oportunidad de ser perdonado, para que en usted todo ese pecado que lleva encima, todo eso que lo está destruyendo, sea quitado de una vez por todas y empiece que nazca de nuevo y una nueva persona, un nuevo ser salga de ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Yo le pido que se tome ese tiempo. Para nuestros hermanos que nos están viendo, les quiero agradecer por la oportunidad que me dan de poder hablar con ustedes, aunque sea a través de estos videos, de tomarse su tiempo para escuchar la palabra de Dios y de que seamos conscientes de que nosotros debemos de ser como este samaritano. Debemos de tener un espíritu agradecido, no debemos de tener un espíritu religioso que creamos nosotros que Dios está obligado a hacernos tal o cual milagro, a sanarnos o a darnos todo lo que nosotros queramos, porque no es así. No es así. Dios no está obligado a hacer nada. Sin embargo, su misericordia es tan grande que Él ha decidido que si nosotros queremos a su Hijo, a quien Él envió, y lo aceptamos como el único intercesor entre Dios el Padre y nosotros los hombres, y lo aceptamos a Él como nuestro único Salvador y Redentor, entonces Él va a poner paz entre Él y nosotros, ¿verdad? Porque ya nosotros hemos sido justificados gracias a Cristo Jesús. Entonces nosotros debemos de recordar ser agradecidos en todo tiempo y en todo lugar al Señor por cada día de vida que Él nos permite tener, por todas las bendiciones que nos permite tener. Y si estamos en algún momento de escasez o de necesidad o tormentas en este tiempo del COVID-19 y nos sentimos tristes, desamparados, recordemos que realmente no estamos solos y debemos de ser agradecidos, porque todo eso son pruebas que pone el Señor para que nosotros crezcamos y nos acerquemos cada día más a Él. Les invito a que oremos, por favor, para cerrar nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado conmigo. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias porque usted se ha presentado en nuestra vida, Señor, y nos ha dado la oportunidad de ser llamados hijos. Y solo necesitamos arrepentirnos. Y también gracias porque siempre está atento a nuestras oraciones, esperando a que nosotros le pidamos ayuda para usted brindarla, Señor. Y porque sé que usted se place en vernos tener un espíritu agradecido, no porque eso lo va a hacer más grande a usted o por su ego, Señor, porque sabemos que usted no es así, usted es santo, sino porque eso nos ayuda a nosotros a entender que debemos de ser personas humildes, agradecidas por todas y cada una de las cosas que tenemos, no solo con usted, Padre, sino también agradecido con las personas que están a nuestro alrededor y que
se dan de sí mismos para ayudarnos a salir adelante, y que nosotros también debemos de darnos nosotros mismos a ayudar a los demás, a los que están alrededor de nosotros, de alguna u otra manera, en las posibilidades que tengamos, en las capacidades que sean que tengamos, poder ayudar a los otros, Padre, para poder imitar a nuestro Señor Jesucristo, esa misericordia que Él ha tenido por nosotros, así nosotros también podamos tener la misma misericordia por otros. Padre, gracias por todo su amor y su infinita misericordia. Le pido que mis hermanos y yo podamos seguir creciendo en su palabra, Señor, y que esta semana sea una semana llena de paz, de salud, de bendición, de gozo y sobre todo del favor suyo, Padre, para nuestras vidas. Gracias por todo, Señor. Amén. Bueno, les deseo una feliz semana, que Dios les guarde y que siempre recuerden ser agradecidos con el Señor por todas y cada una de nuestras bendiciones. Feliz semana.